Un cuento de Día de Difuntos. Cuento popular. Leonor había quedado huérfana a los 6 años de edad cuando su madre falleció de una enfermedad que no pudo atenderse porque no les alcanzó para las medicinas. Un hombre irresponsable que gastaba en bebidas lo poco que ganaba y ni siquiera mandaba a Leonor a la escuela. La niña se las ingeniaba para sobrevivir. A veces hacía mandados, otras ayudaba a las señoras del pueblo con sus quehaceres, de modo que en su casa nunca faltaba algo para comer. Su padre solo comía sin preguntar de dónde salían los alimentos y sin preocuparse por dejar dinero para los gastos. Leonor trataba de ahorrar, tenía un cochinito de barro negro, donde iba guardando de vez en vez alguna moneda, pues deseaba juntar para poder ir a la escuela. Pero un día, cuando regresó a su casa, encontró solo pedazos de cochinito y ninguna moneda. Su padre lo había roto y se había ido a gastar el dinero con sus amigos en la cantina. Llegó la víspera del Día de Muertos. En el mercado, la gente comentaba lo que pondrían en sus ofrendas: dulce de calabaza en tacha, camote cocido en miel de piloncillo, mole con pollo, el delicioso pan de muerto, frutas de temporada, naranjas, mandarinas, guayabas, plátanos morados, flores de cempasúchil, amarillas, anaranjadas y rojas, combinadas con alelíes y esas flores pequeñitas y blancas llamadas nubes, además de otros platillos y golosinas que en vida le gustaron a los difuntos, sin que faltaran las veladoras. Muy triste y extrañando a su mamá difunta más que nunca, Leonor pensaba en cómo le gustaría poder ponerle una ofrenda para que cuando viniera a visitarla, como decía la gente que las almas de sus difuntos visiten a sus parientes, se pusiera contenta de ver con cuánto esmero la recibía. Pero ya no tenía ni un centavo. Se le ocurrió una idea. Comenzó a recoger del basurero del mercado todas las frutas y flores que todavía se veían más o menos en buen estado y las llevó a su casa para poner la ofrenda. La colocó sobre la mesa desvalijada del comedor. El padre llegó, ebrio como de costumbre, y al ver la ofrenda, de un manotazo la tiró al piso. La pisoteó y gritó a la niña: «¡Tu madre está muerta! ¡Los muertos no regresan! ¡Vete a conseguir dinero en vez de hacer tus tonterías!». Y dando un portazo, volvió a salir de la casa. La niña acomodó su humilde ofrenda otra vez como pudo, llorando al ver las cosas tan maltratadas. Lloró tanto que se quedó dormida, acurrucada junto a una pata de la mesa. Como a las 2 de la mañana, el hombre regresó a la casa tambaleándose. Exigió a la niña servirle de cenar, pero la pequeña no se movió. La sacudió para despertarla, pero entonces se dio cuenta de que estaba fría, llenos los ojos de lágrimas. Quizá en el único gesto de amor que en toda su vida tuvo por la pobre Leonor, el hombre cargó el cuerpecito y salió a la calle. Entonces vio pasar a una hermosa mujer que traía de la mano a una niña, como de 6 años. Ambas lucían elegantes vestidos y se veían felices, aunque cosa rara, traían unas flores de cempasúchil y unas frutas aplastadas en una canasta. «Por favor, señora», imploró el hombre, «ayúdeme para poder enterrar a mi hijita». La dama volteó y lo miró con compasión, pero no dijo nada. Era su esposa difunta. La niña también volteó, le sonrió, abrazó a su madre, la volvió a tomar de la mano y ambas se alejaron flotando, diluyéndose en el aire hasta que desaparecieron. Era el alma de Leonor que al fin sería feliz al lado de su mamá. El que no quiso poner ofrenda. Esta leyenda es muy popular en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Su fin es motivar a la gente para que coloque su altar de muertos. Se acercaba la fiesta de Todos los Santos, tradición muy popular en México en la que se pone la ofrenda para aquellos que se nos adelantaron en el camino. Un hombre muy flojo no quiso poner la suya, a pesar de la insistencia de su esposa. Con tal de no seguir escuchando más reproches, prefirió dejar el pueblo y marcharse al monte, a la Malinche. Al ir subiendo a dicho cerro, vio que mucha gente venía en dirección al pueblo. En primer lugar aparecían los niños, y atrás de ellos la gente adulta. Entre la multitud, vio a uno de sus tíos que ya había fallecido. Quiso seguir esa caravana, pero quedó aprisionado en un ocote donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para liberarse, no pudo,
y a causa del esfuerzo realizado se quedó dormido. A la mañana siguiente, vio que la multitud ya venía de regreso en el mismo orden que la había visto el día anterior. Cuando la procesión pasó a su lado, se dio cuenta que todos traían en sus manos las ofrendas que les habían puesto sus familiares. Entre los difuntos vio a sus padres que solo traían una tortilla y un bultito de quelites. Se les veía muy tristes por solo llevar eso. Cuando los muertos terminaron de pasar, el individuo se desmayó de la impresión. Poco después recobró el sentido y se liberó del ocote. De inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto. Le preguntó qué ofrenda le había puesto a sus papás y le dijo que solo una tortilla y unos pocos quelites, pues no había para más. El hombre se arrepintió por no haber trabajado para poner una ofrenda digna. Juró hacerlo para el año siguiente, pero la muerte truncó sus intenciones. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia que le pasó a mi abuelita, que en paz descanse, la señora Concepción. Cariñosamente le decíamos Concha. Esto ocurrió cuando ella tendría aproximadamente unos 14-15 años de edad, cuando ella vivía en el pueblo que la vio nacer, que era precisamente Guayacocotla, Veracruz. Esto nos lo llegó a platicar en algunas ocasiones y es una historia muy interesante porque se aproximan fechas importantes en México, que es el Día de los Fieles Difuntos. Y esta historia yo creo que nos va a poner a reflexionar sobre si en verdad o no ellos vuelven o cómo es que parten de este mundo cuando ya nos toca descansar en paz. Miren, mi abuelita, repito, en ese momento tendría unos 14 años de edad y mi abuela desafortunadamente perdió a su papá a esta edad. Estaba muy joven cuando se quedó huérfana de padre. Esto había ocurrido durante la noche, ya casi en la madrugada. Mi bisabuela le dijo a mi abuelita: ve e infórmale a tus tíos lo que ha pasado. Ve y diles a tus tíos que ha muerto tu papá. Esto hubiera sido pues cualquier cosa en una época actual, es decir, cualquier persona puede comunicarse con los demás a través de las redes sociales. Uno se puede comunicar por el teléfono o por el medio que ustedes más utilicen. Pero estamos hablando de una época en que no existía el teléfono, o al menos no había llegado a este pueblo. Y la única manera de informar a otra persona del deceso de algún familiar era yendo a la casa de estas personas. Mi abuelita tenía que ir a avisarle a sus tíos, los cuales vivían cerca de un río que hoy en día pues ya desapareció, ya no existe este río. Y bueno, mi abuelita tenía que ir sola porque sus hermanos eran unos bebés todavía y ella era la mayor. Entonces nadie más podía acompañarla, ya que su mamá se había quedado pues a velar a su papá, al esposo de ella. Mi abuelita, a pesar de la tristeza y del dolor que sentía de haber perdido a su padre, tenía muchísimo miedo porque pues tenía que atravesar unas veredas solitarias, oscuridad total. La única forma de iluminarse, no crean ustedes que era con una lámpara de pilas. No tenían una lámpara de pilas, ella tenía un tronco, un pedazo de ocote, que el ocote es una madera que se prende con facilidad e ilumina bastante bien, como si fuera una antorcha, por decirlo de esta manera. Mi abuelita, repito, a pesar del dolor que sentía por la pérdida de su padre, iba cantando porque de esta manera podía vencer el miedo que sentía por la oscuridad de la noche. Ella tenía que descender hacia la casa de sus tíos y bueno, ella iba caminando a prisa, iba cantando y de repente ese canto se vio interrumpido porque ella asegura que a la distancia observó que algo venía hacia arriba, venía hacia donde ella se dirigía, y entonces cuando esto pasó relativamente cerca de ella, pudo observar que se trataba ni más ni menos que su padre, que había fallecido unos momentos antes. Iba flotando. Ella nos dijo que iba flotando y que pasó a unos cuantos centímetros de ella
y que se le quedó viendo feo porque iba cantando. No había respetado su muerte. Mi abuela, como pudo, después de esta tremenda impresión, lo que hizo ella fue correr. Ya le faltaban pocos metros para llegar a la casa de sus tíos. Corrió lo más rápido que pudo y llegó pues a la casa de sus tíos para avisarles del deceso de su papá. Cuando llega a la casa de sus tíos y les toca la puerta, ella iba obviamente impactada, asustada todavía. Le abren la puerta, ella ingresa y les quiere dar la noticia, les quiere informar lo que ha pasado. Ella dice: tíos, tengo que informarles algo triste que ha pasado. Y entonces sus tíos se le quedan viendo y uno de ellos le dice: no te preocupes, hija, no es necesario que nos digas nada. Ya sabemos lo que pasó. Vino tu papá a despedirse de nosotros. Entonces mi abuela se quedó callada, impactada por lo que había escuchado, y ahí se quedó, y ya más tarde regresó a su casa acompañada de sus tíos para velar a su papá. Esta historia que te estoy platicando no es ciencia ficción, no es cuento, no es algo que me estoy inventando. Te doy mi palabra que en verdad esto fue lo que nos platicó mi abuelita de lo que vivió cuando ella pues era una adolescente y que había perdido a su papá. Por eso cuando yo escucho leyendas de este tipo, como el hombre flojo que no quiso poner su ofrenda, e historias o leyendas similares, pues evidentemente me acuerdo de este tipo de historias que nos contaban nuestros abuelos. Yo espero que te haya gustado pues este relato y estas leyendas. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y no se te olvide ir comprando tus cosas para tu altar de difuntos.